Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Habrá rally en el mercado en los últimos meses del año? Vamos con el informe semanal del día 11 de octubre de 2020, vamos con el repaso de una nueva semana, que bueno, como veremos ahora en el informe, muy buena tanto en el mercado como en los valores de la cartera Visionario Bolsa. Comentaremos ahora un poquito qué es lo que ha pasado en los índices, qué es lo que ha pasado un poquito en el mercado, lo que ha pasado esta semana y lo que podemos ver en las próximas semanas y sobre todo qué podemos ver en esta recta final de año, ¿no? Como comento en el título, qué podemos ver en los últimos meses del año, si podemos tener este rally en esta recta final o no, qué es lo que podemos ver y como comento también la gran semana que han tenido los valores de la cartera Visionario Bolsa, seguimos sumando, siguen haciéndolo muy bien, también un poquito que podemos ver en las próximas semanas en estos valores, repasaremos todo eso ahora, pero antes que nada quiero recordar que creo que justo antes de este vídeo, justo antes del informe, si no justo después, en definitiva hoy subiremos o habremos subido el vídeo donde comunicamos los ganadores del sorteo Visionario Bolsa para que puedas ir a verlo. Espero que cuando tú que estás viendo este vídeo hayas tenido suerte, pero como comentábamos en el pasado informe semanal íbamos a sortear 2 cursos de Visionario Bolsa. Finalmente hemos sorteado 3 porque hemos añadido uno adicional al que os dábamos la posibilidad de acceder a través de un reto lanzado por las redes sociales. Como de costumbre, pues habéis superado ese reto y por lo tanto hemos sorteado 3 cursos de Visionario Bolsa. Por lo tanto, vete a ver ese vídeo, debería estar subido ya, si no lo subiremos justo después del informe y bueno, muchísima suerte y felicidades a los ganadores. Vamos ahora sí con el informe semanal. Tenemos aquí delante justo el índice del Nasdaq Composite, el índice del Nasdaq, el mercado, el índice de las empresas tecnológicas. Y bueno, hemos tenido una semana muy buena, como comentaba, hemos tenido una subida de un 4,56% en esta semana. Sobre todo, lo más importante, bueno, recapitulando un poco lo que comentaba en el pasado informe semanal, que hacía hace 2 semanas, estábamos un poquito por esta zona, comentaba que estábamos jugando ahí con la media de 10 semanas, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Esa semana la cerrábamos un poquito por abajo, pero con una vela que nos indicaba que sí que había habido cierta recompra, no habían dejado caer demasiado por debajo de esa línea de soporte, de esa media, el precio, y por lo tanto podíamos comenzar a ver cómo empezábamos a apoyarnos en esa media de 10 semanas, como comentaba. Finalmente, en estas últimas semanas vemos cómo se ha dado así. La semana posterior cerrábamos justo en esa media de 10 semanas, esta semana volvemos a apoyarnos en la media de 10 semanas, empieza a haber compra, cerramos muy por encima de esa media, lo cual es muy positivo. Y haciéndolo muy bien el índice. ¿Qué es lo que podemos ver en las próximas semanas? ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, básicamente lo que estoy viendo en el mercado es que venimos de un movimiento muy fuerte, un movimiento muy marcado, y ya era necesaria quizás una corrección que sacudiera un poco el árbol, no sacudiera un poco ese exceso de optimismo que al final se va creando con movimientos tan claros como el que estábamos teniendo, ¿no? Estábamos teniendo ya una tendencia muy vertical, una tendencia muy clara. Al final, cuando ya se empieza a hacer fácil ganar dinero, ya todo el mundo sabe hacia dónde está yendo el dinero, ¿no? Ya empieza a ser mucho más probable que tengamos correcciones, que tengamos estas sacudidas que vuelvan a restablecer la normalidad en el mercado, ¿no? Al final, no todo el mundo puede ganar en el mercado, y cuando algo se convierte en muy evidente, como puede ser el movimiento que ya estábamos formando, pues tienen que haber correcciones de por medio que sacudan ese exceso de optimismo, y es un poco lo que estamos viendo ahora. Tenemos un tirón muy fuerte desde finales de marzo, si no me equivoco, cuando tras la caída tan fuerte que tuvimos con todo lo del tema de la pandemia, del coronavirus y demás, empezamos a tener una tendencia muy fuerte, hacemos nuevos máximos históricos que se situaban por encima de esta zona, seguimos tirando con mucha fuerza, y ahora lo que estamos viendo es una especie de corrección a esa media de 10 semanas, que además, como comentaba, es una media que nos indica un gran soporte, sobre todo encontrar demanda en esa zona nos indica que hay mucho soporte por parte del institucional, ¿no? Hay mucho interés institucional aún, está habiendo mucha compra en el mercado, sigue habiendo mucha demanda de esos niveles, y lo que estamos viendo es una especie de, como digo, de sacudida, de corrección a esa media que puede dejarnos con básicamente un comportamiento tal que así, con una corrección en forma de V,
para, como digo, sacudir ese árbol, sacudir ese exceso de optimismo para posteriormente seguir con su camino, seguir con esa tendencia tan marcada que de momento seguimos teniendo, seguir con ese camino a máximos históricos y seguir tirando muy bien. ¿Esto pasará mañana, pasará de aquí a 2 días? No, de hecho yo creo que podemos tener incluso algunas semanitas más de consolidación, dejar un gráfico muy bien configurado, seguir un poquito el camino por esa media, por encima de esa media de 10 semanas, pero posteriormente lo más probable es que acabemos volviendo a nuevos máximos históricos y, como digo, continuemos con ese movimiento al alza. Por un lado tenemos esto que comento, estamos apoyándonos muy bien en la media de 10 semanas, estamos teniendo una corrección que empieza a encontrar demanda por encima de ella, estamos haciéndolo muy bien en el gráfico del índice, pero por otro lado, ¿qué otro indicador nos empieza a dar esas señales de que este puede ser el comportamiento que vayamos a ver? Bueno, al final el Nasdaq es el precio que nos está reflejando todo este gráfico que estamos viendo. El Nasdaq se mueve al final es un índice que está compuesto por muchas empresas y la media del comportamiento de estas empresas nos va dando el resultado del comportamiento que va dejando el índice en sí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es quién va, por así decirlo, marcando el ritmo que va tomando este índice? Pues las empresas que lo componen. ¿Y qué están haciendo estas empresas que lo componen? Principalmente las empresas que mayor fuerza relativa lo hacen, las empresas que mejor lo están haciendo, pues ya nos están indicando que podemos comenzar a ver esos máximos históricos. De hecho, si nos fijamos en empresas como ZM, Zumbidio, una de las grandes ganadoras de las que mayor fuerza relativa han tenido durante todos los últimos meses, vemos como ya llevamos varias semanas haciendo nuevos máximos históricos, empresas como Fiverr también haciendo nuevos máximos históricos. Fijaos que también tuvo esas semanas de un poquito de aceptación, de más corrección, de comenzar a tener un gráfico un poquito más lateral, dejando de lado esa verticalidad que estábamos teniendo, pero volvemos a nuevos máximos históricos. Empresas como Datadog, otra de las grandes ganadoras, después de esa consolidación vuelve a nuevos máximos históricos, como vemos últimas semanas haciendo máximos históricos. Empresas como Fastly, que tenemos en cartera, más de lo mismo, haciendo nuevos máximos históricos. Es decir, estamos viendo muchas empresas que ya se están comenzando a animar, ya están comenzando a ser máximos históricos y, como digo, el conjunto del rendimiento de estas empresas al final es lo que va determinando por dónde tira el mercado, ¿no? Por lo tanto, que veamos que estas empresas que mayor fuerza relativa tienen, que se van anticipando el comportamiento del mercado, ver en estas empresas como cada vez se van sumando más y más a hacer esos máximos históricos, nos van indicando que podemos comenzar a ver máximos históricos en el mercado. Y por lo tanto, esto que comento, ¿no? Sí que podemos tener un tirón muy fuerte de aquí a final de año, podemos tener, como digo, alguna semana más de consolidación, pero al final el dinero está entrando, estamos viendo cómo las empresas están haciendo nuevamente nuevos máximos históricos, cada vez se están sumando más y más, y eso es lo que va a hacer que veamos el índice en nuevos máximos históricos. Por lo tanto, podemos tener muy buen cierre de año, como digo, veremos si finalmente termina pasando. De momento estamos haciéndolo muy bien. Vamos a repasar también un poquito por encima el S&P, perdón, aquí lo tenemos, el S&P, el índice del S&P, que, bueno, como vemos, una hoja calcada del Nasdaq, al final van haciendo normalmente lo mismo, van muy ligadas, van muy de la mano estos índices y vemos cómo tenemos un comportamiento muy similar, ¿no? Después de la subida tan fuerte tenemos esta especie de corrección a la media de 10 semanas nuevamente, aunque en el S&P sí que habíamos ido a tocar la media de 10 semanas en alguna ocasión, como tuvimos aquí. Y tras tocar esta media de 10 semanas, sacudir un poquito ese árbol, sacudir un poquito ese exceso de optimismo, volvemos a encontrar soporte en la media de 10 semanas, vuelve a aparecer la demanda, vuelve a aparecer la compra y fijaos cómo ya estamos por encima de esa media de 10 semanas, encontrando soporte muy bien en ella. Podemos, como digo, volver a encontrar un poquito de consolidación en ella para volver a nuevos máximos históricos. Un poquito el mismo comentario que he dado sobre el Nasdaq, ¿no? Porque, como digo, tenemos gráficos muy similares. Así que, bueno, veremos qué tal lo van haciendo los índices, si esto se cumple, si realmente lo comienzan a hacer muy bien, pero como digo, el comportamiento que estamos viendo en ellos y el comportamiento que estamos viendo en los valores con mayor fuerza relativa del mercado, que al final son los que nos van indicando un poquito por dónde va a ir tirando el mercado, pues nos indican esto, ¿no? Que podemos ver nuevos máximos históricos y podemos ver un muy buen cierre del año 2020. Vamos ahora con los valores en cartera, vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado. Vamos primero con AMWL, American Well Corp, empresa en la que entramos hace un par de semanas y en la que, bueno, si nos sigues por las redes sociales habrás visto que, porque lo hemos comunicado por allí, esta semana hemos salido con una parte de la posición de American Well Corp, hemos recogido beneficios, de hecho prácticamente en los máximos que se hizo, el máximo fue de 41.8, creo que recogimos sobre 41.5, 41.4 por ahí. Y bueno, básicamente estábamos comenzando a ver cómo podíamos empezar a tener un movimiento eufórico. No estábamos llegando a una euforia en sí
muy loca como para salir del total de la posición, pero sí que estábamos comenzando a ver indicios de euforia, se estaba poniendo un poquito vertical, abriendo con gaps día a día. De hecho tuvimos unos 2-3 días abriendo con gap y decidimos tomar una postura un poquito más defensiva, salir con una parte de la posición. Como digo, al final salimos prácticamente en los máximos históricos de la empresa. Muy buena salida, salimos con una parte de la posición, una cuarta parte de la posición. Recogemos beneficios ahí y el resto lo dejamos correr. Esta semana ha subido un 15,09, seguimos sumando, cierra en máximos de las anteriores semanas, no en máximos de esta semana. De hecho, fijaos cómo se ha dejado una mecha bastante larga, ¿no? No ha cerrado en esos máximos de la semana, pero bueno, como digo, hemos recogido una parte de beneficio en esa zona alta. Veremos qué decide hacer en estas próximas semanas. Si comenzamos a recuperar un poquito ese movimiento, empezamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio, como ya pasó en el anterior tirón, ¿no? Al final, en estos IPOs, que son valores tan volátiles, pueden tener movimientos muy bruscos. Lo normal es que cuando empieza a haber esa volatilidad, pues empecemos a ver cómo empieza a encontrar ese punto de equilibrio, empieza a tener cada vez un gráfico más comprimido hasta que se restablece y continúa con su movimiento. Un poquito lo que pasó por esta zona, tuvimos un tirón muy fuerte y justo comentábamos que había mucha volatilidad, tenía que encontrar su punto de equilibrio y al final acabó dejando una aceptación en la siguiente semana para posteriormente volver a tirar y volver a dejar un buen movimiento. Así que bueno, veremos qué nos encontramos en esta empresa en las próximas semanas. Como digo, ya hemos recogido una parte de la posición, no recuerdo si le sacamos un 55% de beneficio o algo así, que bueno, está muy bien para menos de 3 semanas que llevamos en el valor. Así que bueno, seguimos sumando con American Well Corp. El siguiente valor que tenemos en cartera es APPS. APPS esta semana también muy bien, un 5,96% al alza. Hacemos nuevos máximos históricos, como vemos aquí, haciéndolo muy bien. También una empresa que desde que entramos lo está haciendo genial, entramos por esta zona. Desde que hizo máximos ya comenzó a hacerlo muy bien. Tuvimos esa especie de aceptación aquí arriba. Fijaos que tenemos un par de semanitas aquí aceptando el precio por la zona alta. Y esta semana volvemos a hacer nuevos máximos históricos, como vemos. Por lo tanto, APPS la verdad es que lo está haciendo genial. Tiene toda la pinta para ser un valor que lo siga siendo genial también en las próximas semanas, porque estamos viendo muchísima fuerza en este valor. Las medias de soporte que seguimos en un valor como este están demostrando que realmente aparece mucha demanda en ella, no llega a romper esos soportes. Por lo tanto, estamos viendo mucha fortaleza en esta empresa y, como digo, puede ser una empresa que lo haga muy bien en las próximas semanas. No para de tirar desde la entrada. Además, hemos entrado en un patrón muy potente, un patrón de High Tide Flag, que viene a ser una bandera alta comprimida, un patrón de los más potentes que pueda haber. No es muy usual, sin embargo, bueno, hemos visto varias formaciones de estas este año, pueden terminar haciéndolo muy bien y APPS en este caso lo está haciendo muy bien y, como digo, podemos tener unas próximas semanas también muy buenas. El siguiente valor que tenemos en cartera es Fastly. Ya la comentaba antes, como veíais, que ha roto a nuevos máximos históricos esta semana. Fijaos, todo este tiempo que llevamos comentándola, personalmente lo que comentaban los últimos informes, fijaos que ha estado consolidando meses, ha estado consolidando tranquilamente 3-4 meses. Creo que no llega a 5 meses, pero vamos, sí que puede llevar unos 4 o 5 meses ahí consolidando. Esto es un gráfico semanal, es decir, cada vela nos va indicando una semana, por lo tanto, cada 4 velas estamos hablando de un mes. Por eso, un poquito abajo digo que puede haber entre 4 y 5 meses. Y por recapitular un poco, un valor en el que entrábamos en los $36. Fijaos que desde la entrada, tirando muy bien, pero en estas últimas semanas, estos últimos meses, como digo, ha estado consolidando en dos rangos, de manera lateral, de manera horizontal. Y en cada informe, lo que comentaba, Fastly haciéndolo genial, mientras siga consolidando, nos da igual lo que haga. Simplemente dejaremos nuestro dinero ahí porque sabemos que al final una empresa, para llegar de 0 a 100 no va a llegar en 2 días de 0 a 100, no va a dejar un movimiento vertical de 0 a 100, sino que lo más probable es que si lo hace genial, suba de 0 a 20, en 20 haga una consolidación, se pega unas semanas consolidando, de 20 a 50, en 50 vuelva a hacer una consolidación en rangos laterales, de 50 a 80 vuelva a hacer una consolidación o alguna especie de corrección y posteriormente llegue a 100, ¿no? No se llega al punto máximo en 2 días con una vela vertical, ¿no? Por lo tanto, lo que estaba haciendo Fastly es precisamente eso, ¿no? Después de tener un tirón muy fuerte, estábamos teniendo una consolidación muy buena
y lo que comentábamos, hay que darle tiempo, que consolide todo lo que quiera, porque mientras esté consolidando entre esos rangos, no se escape de esos rangos a la baja, pues lo está haciendo genial porque eventualmente acabará tirando nuevos máximos históricos. Y finalmente esta semana, fijaos, una subida de un 32,77% en esta semana y rompemos a nuevos máximos históricos y ahora a continuar con ese camino. En estas próximas semanas podemos ver, podemos ver incluso alguna mini aceptación por aquí, podemos ver alguna especie de shakeout que se haga para un poco barrer a quien se haya entrado tarde al movimiento, pero en el medio plazo va a seguir tirando porque fijaos cómo sube, consolida, vuelve a romper con una vela en la que, como digo, sube un 32,7% y aparece muchísimo volumen, además, como vemos aquí, es decir, tiene todas las de seguir tirando al medio plazo Fastly, por lo tanto una empresa que lo está haciendo genial. Ya le vamos sacando una rentabilidad de un 300, no recuerdo, recuerdo si un 300, 310, 320, a partir de aquí, claro, cuando le vamos sacando tanta rentabilidad, un pequeño movimiento ya supone un aumento del beneficio increíble, ¿no? Entonces, bueno, sé que el viernes superó el 300% de rentabilidad, pero no sé si está en 300, 310, 320, en cualquier caso, muy buen comportamiento que ha tenido Fastly, bueno, lo podéis calcular ustedes mismos, estamos en 126 y la entrada fue en 36, por lo tanto, una calculadora y ya pueden ver lo que le vamos sacando. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, genial comportamiento de Fastly, que como digo, lo más probable es que en el medio plazo siga tirando porque nos va dando señales de muchísima fortaleza. Y por último, el último valor que tenemos en la cartera Visionario Bolsa es Sail. SailPoint Tech Holdings, SAIL el ticker, que es un valor en el que entramos la semana pasada, que bueno, que también tiene muy buena pinta, es la única que no ha sumado esta semana, pero ha bajado un 1,13%, es decir, prácticamente nada. La semana pasada teníamos una subida de un 20,07%, estamos incluso teniendo una especie de no supply en gráfico semanal. El no supply es un patrón que básicamente nos viene a decir que no hay oferta. ¿Cuándo vemos este tipo de patrón? Bueno, básicamente este patrón de no supply lo vemos cuando tenemos una vela, ya sea en diario, ya sea en semanal, en este caso en semanal, tenemos una vela muy fuerte, donde tenemos una subida muy fuerte tanto en precio como en volumen acompañando. Fijaos cómo la vela de volumen de la semana pasada fue enorme, de hecho fue la mayor de su historia, si nos fijamos cómo fue la mayor vela de su historia, tuvo muchísimo volumen, hubo muchísima demanda en ese movimiento y además tuvimos una subida superior al 20%, es decir, tenemos muchísima demanda entrando en esa semana. ¿Y qué es lo que vemos en la siguiente semana? Pues que no hay vendedor. Prácticamente lo que hace el comprador es esperar a, vale, vamos a ver si aparece vendedor, vamos a ver qué es lo que pasa en esta próxima semana siguiente a la gran subida y básicamente no hay ningún vendedor, nadie está recogiendo beneficios. Fijaos cómo tras una subida de más de un 20% tenemos una bajada de un 1% y cómo el volumen está incluso por debajo de la media. Es decir, tras una semana muy fuerte, no hay vendedor. No hay nadie que diga, vale, voy a recoger el 20% de beneficio de la semana pasada, vendo, se forma una gran masa de vendedores y el precio termina cayendo, sino que se sigue confiando en el valor, se sabe que puede llegar mucho más lejos y por lo tanto no se llega a vender y el valor se queda consolidando de manera horizontal. ¿Qué es lo que puede pasar tras ver este patrón? Pues que el comprador diga, hostia, no hay nadie vendiendo. Tras una subida tan fuerte no hay nadie vendiendo, pues yo voy a seguir comprando, ¿no? Y al aparecer nuevamente esa compra, veamos cómo volvemos a ver nuevos máximos históricos y a reaparecer ese volumen. Como digo, esto es la teoría del patrón de no supply. Si quieres seguir aprendiendo patrones de este tipo, en los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa, que son totalmente gratuitos, tenemos un módulo exclusivo de análisis técnico donde vemos patrones de este tipo. Simplemente tienes que entrar en visionariobolsa.com, introduces tu email, tu nombre y ya te mandamos a ese email los 4 primeros vídeos del curso, como digo, de manera gratuita, y ahí tocamos muchos más patrones que al final son uno de los pilares del sistema visionario. Entonces, como digo, SailPoint, a raíz de lo que acabo de comentar, haciéndolo muy bien, dejando un patrón de no supply, aceptando muy bien tras la semana pasada donde teníamos un tirón muy fuerte. Por lo tanto, más de lo mismo, podemos ver cómo en las próximas semanas seguimos tirando. Igual esta consolidación toma alguna semanita más para dejar un movimiento más pausado, pero como siempre, cualquier movimiento que nos esté dejando subida o consolidación, al final eventualmente va a llegar a nuevos máximos históricos, va a seguir tirando y cualquiera de estos dos escenarios es siempre muy positivo.
Así que bueno, esto es un poquito lo que quería comentar en el informe de hoy. Quedan repasados los índices, quedan repasados los valores en cartera, muy buenas semanas en ambos, muy buenas previsiones, la verdad, tanto para los valores en cartera como para el mercado, por todo lo que acabamos de comentar. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando todo en las próximas semanas. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu like, tu comentario, como siempre te estaremos leyendo, suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Y por mi parte, nos vemos en el próximo informe. Un saludo.